Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Estaba probando el café que le quedó muy bien a Laura en la mañana de hoy. Hay que comenzar con el café, evidentemente. Buenos días. Estamos a las 9:01 de la mañana del lunes 3 de abril. Comenzamos ya con el cuarto mes del año. Usted nos está sintonizando, esto es en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio éxitos. Usted también nos puede escuchar en su celular con la aplicación Actualidad Media Group que usted descarga de manera gratuita en su teléfono. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días. También recibo el saludo de los amigos Enrique Romerito, desde la Zulita, Mérida. Johnny Vermolen, un maravino en Madrid, Carlos Cuevas en Filadelfia, Edilber Barrera, César Peralta en Estados Unidos. Hoy es lunes santo, ¿sí? Ayer fue domingo de Ramos y ya vamos pues camino a los días de la Pasión. Tony Osvaldo Rojas, muy buenos días, Tony Osvaldo. Y Jesús López está en Burnsville, Minnesota. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, querida audiencia. Y comenzó el mes de abril, mes 4. Feliz Semana Santa a aquellos que están sintonizándonos, disfrutando de una buena playa o compartiendo los rituales de la iglesia cristiana. A mí siempre me llamó la atención que la gente decía en las playas, en ese entonces, en las playas venezolanas, ya la gente no va a la iglesia, mira cómo está la playa. Claro, ellos no sabían cómo estaba la iglesia porque estaban en la playa, pero si usted estaba en la iglesia, iba a ver a la iglesia abarrotada. Las procesiones del Nazareno de San Pablo los días miércoles, impresionante. Bastante que llevé a mi mamá vestida de morado. Bien, Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. En Madrid o en Trujillo o no sé dónde está Mariel Sofía Rodríguez, en todo caso está en España. Ella está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid. Feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. En los controles, Daniel Patiño. Daniel, buenos días. César, equipo, buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Ricardo de Witch. Felicitaciones a todos los Ricardos y Ricardas, aunque no conocía este Ricardo de Witch. San Sixto I. Felicitaciones a todos los Sixtos. Es el día de San Papo y San Ulpiano. ¿Ustedes sabían que había un santo llamado Papo? No. No sigo. Qué broma. San Ulpiano. Ulpiano sí, como no. Ulpiano Díaz fue un legendario timbalero cubano con la orquesta de Francisco Fajardo. Bien, y en el calendario astrológico para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Virgo. La luna de Virgo es la luna para que usted ponga en orden todo. Desde la gaveta hasta la oficina, si le apetece. Es la luna de limpiar, ordenar, poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Por eso es que dicen, esta es la luna en la que usted encuentra lo que se le ha perdido. Es la luna para ordenar, la luna para ir al médico, la luna para iniciar un tratamiento de desintoxicación, por ejemplo. Buena, por supuesto, también para el odontólogo. Luna creciente en Virgo, Sol en Aries, cuando nos amanece este lunes 3 de abril del año 2023. Y cuando entramos en el día de hoy,
El 3 de abril de 1493, es decir, 530 años atrás, los reyes católicos recibieron 500 o 600. Los reyes católicos recibieron en Barcelona a Cristóbal Colón con todos los honores, el gran almirante de la mar Océano. A propósito de ese efemérides, vamos a dedicar hoy nuestro foro al tema de la conquista. Porque, ¿qué ocurrió con esta parte del planeta una vez que Colón nos terminó descubriendo? Tal día como hoy, en 1862, Los Miserables de Víctor Hugo se publica simultáneamente en 9 ciudades de distintos países. Fue un alarde editorial inédito que tuvo mucho éxito. Siguiendo con escritores, el 3 de abril de 1895 comenzó el juicio por libelo a Oscar Wilde, que acabaría con el encarcelamiento del escritor por homosexualidad. El 3 de abril de 1948 entró en vigor el Plan Marshall para Europa. Esto porque el jefe del Estado Mayor Conjunto era el general Marshall, quien fue el que lo implementó. Esta fue una iniciativa de Estados Unidos promulgada en el 48 para proporcionar ayuda exterior a Europa Occidental luego de la guerra. 13.300 millones de dólares. Hoy en día serían 173.000 millones de dólares. Y me llama la atención porque tal día como hoy tenemos una serie de efemérides que tienen que ver con el mundo de la electrónica, la comunicación. 3 de abril de 1973, 50 años atrás, Martin Cooper, gerente de sistemas de Motorola, utilizando un Motorola DynaTAC 8000X, realiza la primera llamada desde un teléfono celular a una línea fija en la historia. La llamada fue para su competidor tecnológico, Joel Engel, quien dirigía los laboratorios Bell de AT&T. ¿Qué le dijo cuando lo llamó? El proyecto está listo. El 3 de abril de 1995, otra fecha importante en este mundo de las tecnos. Amazon vende su primer artículo. Se trató de un libro, Fluid Concepts and Creative Analogies, de Douglas Hofstadter. Fue comprado por John Wainwright durante la fase beta del servicio. Y siguiendo con la electrónica, el 3 de abril de 2010, Apple saca a la venta su primer iPad como homenaje al PAD. PAD es Personal Access Display Device, un dispositivo que aparecía en la serie de ficción Star Trek y que era muy a lo que acabarían siendo las tablets actuales. Otra noticia que tiene que ver con tecnología. 3 de abril de 2019, Corea del Sur inaugura la primera red de telefonía 5G en el mundo. Las operadoras KT Corporation, LG Plus, SK Telecom activaron sus redes 5G en Seúl, una hora antes de que su competidor estadounidense Verizon lo hiciera en Chicago y Minneapolis. El 5 de abril, Samsung colocó a la venta en Corea del Sur el primer teléfono Galaxy S10 compatible con 5G, iniciando la primera red comercial de la historia. El 5 de abril del año pasado, ya en el marco de la guerra, fueron hallados al menos 402 cadáveres de civiles luego de la retirada rusa de la ciudad de Busha. En 1924 nació Marlon Brando. En el 48, Carlos Salinas de Gortari. En el 58, Alec Baldwin. Y hoy también está cumpliendo años Gigi Zanqueta. Pero antes de que Floralicia me llame la atención, no voy a decir su edad. Me limitaré a decir que está todavía bastante joven. Exacto. Quien hoy está cumpliendo, 57 años, es 57 años. 67 años, por favor. Miguel Bosé. Y el 3 de abril de 1961, por 3 semanas seguidas, The Marshalls conquistaron la posición número 1 en el Hot 100 de Estados Unidos con La Luna Azul. Y el 3 de abril de 1964, Bob Dylan entró por primera vez en las carteleras
británicas con The Times They Are A-Changin'. Y Dylan escribió la canción como un intento deliberado de crear un himno de cambio para la época. Ahora, lo interesante, para que ustedes vean cómo de alguna forma hoy es el día de la tecnología, luego Steve Jobs en 1984, 20 años después, tomó los versos de la segunda estrofa del tema de Bob Dylan para presentar nada menos que la famosa computadora Macintosh, por primera vez. 9:12 de la mañana, me da mucho gusto saludar en este momento a Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, feliz lunes para todos. ¿Cómo comienzas la semana? Pues para nosotros muy bien, siempre ocupados aquí. Esta semana es Semana Santa para muchas personas en otros países que están de vacaciones, así que vienen muchos turistas a nuestra ciudad. Queremos recordarle que si usted tiene un accidente con un turista, hay 3 pólizas que pueden aplicar. La póliza de su país, por ejemplo, muchos canadienses vienen a Miami y contratan la póliza misma de ellos de Canadá. La póliza básica de $10,000 cuando uno saca el carro del aeropuerto, o hay pólizas adicionales que le pagas extra y son comerciales de $1 millón. Por eso es que usted no puede decir, oh, lo voy a dejar así, o déjame ver cómo resuelvo. Cuando hay un turista, esto es mucho más complicado. Recuerde tener un abogado desde la escena del accidente. Y ese abogado es Hani Martínez Ward. Anote por favor este número, 855-DOLOR55. Esto equivale a 855-365-6755. El turista tiene el accidente y va a decir, no, pero si es que yo soy turista, yo no tengo derecho, yo estoy aquí de visita. ¿Qué le dices, Hani? Bueno, si estás aquí de visita, también tienes derecho, esa es la buena noticia, no importa si estás aquí 2 semanas o estás aquí 6 meses, la ley te dice que si eres lesionado te da derecho a una compensación monetaria, tratamiento médico. Hemos tenido muchas personas en Venezuela, en Colombia, que vienen aquí por vacaciones, después regresan, sin embargo, tienen un accidente, empiezan su tratamiento médico aquí y terminan en su país y han podido obtener su compensación monetaria. Así que no deje de llamarnos porque no vive aquí en los Estados Unidos. Repito el teléfono, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Anote, por favor, 855-365-6755 de Hani Martínez Ward, una firma de abogados de Ward Law Group que se especializan exclusivamente en accidentes. Hani, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. 9:15 de la mañana. Nuestra agenda para el día de hoy, 3 de abril, vamos a conversar con el economista Francisco Monaldi, profesor en la Universidad de Rice en Houston. La OPEP Plus conmocionó a los mercados energéticos al anunciar planes para reducir la producción de petróleo en más de un millón de barriles por día. ¿Qué impacto tiene esto, por ejemplo, dentro de Estados Unidos? ¿Qué impacto tiene esto, por ejemplo, para Rusia? ¿De qué manera afecta esto el escenario de la guerra y de la economía mundial? Esto va a ser en Houston. En Caracas vamos a conversar con el abogado Ali Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, acusó a Nicolás Maduro de ejecutar un plan sistemático de ataques contra civiles. El fiscal respondió así de manera contundente a las observaciones presentadas en la Sala de Cuestiones Preliminares por el régimen de Nicolás Maduro, que buscan evitar que continúe la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En Quito vamos a conversar con el periodista Jean-Paul Bardellini. El presidente Guillermo Lasso autoriza a que civiles lleven armas de fuego en defensa. Y ese es el error, pensar que la mejor manera de enfrentar la delincuencia es si yo estoy armado. Y en Buenos Aires vamos a conversar con la economista Diana Modino.
Argentina cerró el primer trimestre con pocas señales concretas en la desaceleración en los precios, el fortalecimiento de las reservas del Banco Central y se achica la imagen, el margen del equipo económico para cambiar dentro y fuera del el gobierno. El mal humor de los indicadores sociales es la frase que nos han dejado. Y nuestro foro en la mañana de hoy, como habíamos comentado previamente, es #Visiones sobre la Conquista. Para esto vamos a conversar con una autoridad en la materia, es la doctora María Elvira Roca Barea. Roca Barea publicó un libro que se convirtió pues, en un suceso muy importante, Imperofobia y Leyenda Negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. Y también a nuestro foro luego se incorporarán dos eminentes académicos venezolanos, Elías Pino Iturrieta e Inés Quintero, ellos dos en la ciudad de Caracas. El reloj indica en este momento 9:18 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Ayer tuve un desayuno casero muy interesante, muy grato, con un joven dirigente político venezolano. Está de paso por aquí, por Estados Unidos, fue con su esposa, y este joven apenas ha rebasado la treintena, nos puso al tanto de todo cómo está la cosa en Venezuela, y habló por supuesto del escenario político y de esas tantas intrigas entre los más importantes dirigentes de la oposición, que si fulano va a las primarias, que si Mengana no va, que si que si lo otro. En paralelo, Flor Alicia redacta en la noche el editorial que vamos a tener hoy para nuestro programa de televisión en Conexión TV, donde habrá el caso de dos mujeres. Una es una periodista venezolana que ganó un premio internacional, una fotógrafa, algo muy importante, y luego tenemos el caso de una, a ver, es que estoy tratando de buscar su nombre porque no me quisiera equivocar en esto, el nombre de Yevgeny, ¿se llama? Biangli fue con su esposo, sus hijos, cruzaron el estrecho, el tapón del Darién, penurias miles, pero ella se da por afortunada porque mucho de lo que se cuenta de lo que ocurrió no les pasó a ellos. El infierno les llegó en México. Y Biangli, sabemos de Biangli porque Biangli se hizo viral la fotografía de su rostro crispado cuando ella fue a buscar a su esposo, que estaba encerrado en ese sitio de reclusión de migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, el mismo que fue abrazado por las llamas. Afortunadamente su esposo logró salir con vida. El relato de ella es extraordinario, es realmente dramático. Y cuando uno ve las historias de estas dos venezolanas, ambas por cierto de 31 años, que es más o menos la edad del joven que nos visitó, uno entiende que realmente hay una población venezolana que está pisando en el aire y que desearía con mucho pues, poder pisar tierra firme para avanzar en el destino que ellos pudieran. Uno escucha la historia extraordinariamente dramática de Biangli y se pregunta qué tanta Venezuela hay en ella, qué tanto de Venezuela está con ella. Me quedé pensando en eso porque rápidamente preferí ignorar las otras diatribas de si Mengano, Mengana, Sutano, Sutana. En fin, 9:22 de la mañana, al regreso, la información de las noticias de Estados Unidos, Venezuela, Cuba, la América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.
9:24 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Al menos 29 personas han muerto por los fuertes tornados que han azotado el medio oeste y el sur de los Estados Unidos, dejando miles de viviendas destrozadas, decenas de miles de hogares sin electricidad y hasta provocando el colapso del tejado de una sala de conciertos. El número exacto de fallecidos se desconoce y podría aumentar en los próximos días a medida que los servicios de emergencia de los estados más afectados recorren las calles para evaluar los daños y encontrar supervivientes, a veces yendo incluso puerta por puerta. El secretario de Estado Antony Blinken telefonió a su homólogo ruso Sergei Lavrov durante el fin de semana para presionar por la liberación del reportero del Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, así como de Paul Whelan, el ex marín que está detenido en Rusia desde hace más ya de 4 años. Los ejércitos de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón iniciaron hoy, lunes, cerca de la península coreana, maniobras navales que incluyen operaciones antisubmarinas y de búsqueda y rescate, en las que participa un portaaviones de Estados Unidos y que busca hacer frente a las crecientes amenazas submarinas que plantea Pyongyang. El expresidente Donald Trump, imputado por el pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels y que debe comparecer el martes, mañana, ante el juez de Nueva York que lleva su caso, presumió de no haber tenido nunca tanto apoyo y amor como ahora. En su red Truth Social, Trump escribió que ese apoyo es en realidad contra los radicales de izquierda, revoltosos, extorsionadores, políticos sinvergüenzas y matones que están destrozando nuestro país. El FBI y el Departamento de Justicia, por otra parte, han encontrado nuevas pruebas que apuntan a que el expresidente Trump podría ser acusado de obstrucción a la justicia en el caso de los documentos clasificados que fueron encontrados en su mansión en Florida, según informó The Washington Post. Y el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, anunció ayer que competirá por la nominación republicana por las elecciones presidenciales en el 2024, en las que se enfrentará antes dentro del partido a Donald Trump. El exgobernador de Arkansas, Hutchinson, explicó que el pueblo estadounidense quiere líderes que apelen a lo mejor de Estados Unidos y no a sus peores instintos. 9:27. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Un tribunal de Caracas otorgó la libertad plena a 2 exgerentes del estatal PDVSA, quienes habían sido condenados en 2021 a 5 años de cárcel por el delito de divulgación, reserva o suministro de información, según informó en el día de ayer el Comité por la Libertad de Argenis Torrealba y Alfredo Chirinos. Suman 44 los detenidos por trama de corrupción en Venezuela. El gobierno también anunció la detención de 8 directivos de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, incluyendo a su presidente, Pedro Maldonado, y al presidente de la Siderúrgica del Orinoco, Néstor Astudillo. Hasta hoy, el Ministerio Público logra, junto a los órganos auxiliares, la detención de 44 sujetos vinculados a las diversas tramas de corrupción que buscaron desfalcar en su inmoralidad delictiva a la economía nacional, dañando a la comunidad en general. Esta es una cita textual del tuit de Tarek William Saab. Juan Guaidó denunció ayer domingo que el gobierno de Maduro tiene planes de emitir una orden de captura bajo acusaciones ligadas a monómeros. Quería comunicarme con ustedes por esta vía, ya que esta mañana recibimos información, datos de nuestras fuentes de que Maduro estaría por dar una orden de captura en mi contra, basándose evidentemente en acusaciones falsas. 9:29 de la mañana. Cuba es noticia en Conexión Radio. El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos entregó ayer domingo a 64 balseros a Cuba, y con ello suman 2.998 los migrantes irregulares retornados a la isla desde varios países de la región en lo que va del año, según informó el Ministerio del Interior cubano, MININT.
Una demanda que acusaba de traficar activos cubanos a los bancos franceses Sociedad General y BNP Paribas fue desestimada en Nueva York, según reportó Reuters. El caso buscaba daños estimados en varios cientos de millones de dólares. La demanda la interpusieron 12 herederos, en su mayoría hijos y nietos de Carlos y Pura Núñez, quienes habían sido dueños del Banco Núñez antes de la Revolución cubana y durante los primeros años de la misma. Sociedad General y Paribas fueron acusados de evadir las sanciones de Estados Unidos al hacer negocios con el Banco Central de Cuba, después de que éste nacionalizó y absorbió al Banco Núñez y otros prestamistas. Esto resultó en más de $1.000 millones en ganancias para los bancos franceses desde el año 2000. 9:30 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, anunció en mensaje a la nación que se autorizaba la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de la ley y el reglamento. En su alocución dijo que esta medida urgente es para combatir al enemigo común de Ecuador, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Además, dijo, se establecerán controles y registro informático de las armas y se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. También anunció la autorización del uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. En México hallan vivo al operario del globo turístico incendiado. Las autoridades mexicanas localizaron en un hospital a una cuarta persona que viajaba en el globo aerostático que se prendió fuego este fin de semana mientras sobrevolaba las turísticas ruinas prehispánicas de Teotihuacán, al norte de Ciudad de México. El accidente cobró la vida de 2 personas y dejó a una menor herida. El presidente argentino Alberto Fernández prometió en el día de ayer que Argentina va a recuperar las Islas Malvinas por la vía pacífica. Esto en una ceremonia oficial en la conmemoración de los 41 años del inicio del conflicto. Fortalezcamos más que nunca nuestro compromiso con Malvinas. Más que nunca digamos las Malvinas fueron, son y serán argentinas. 9:32. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas reconoció hoy, en su parte de guerra diario, que las fuerzas rusas intentan hacerse con el control total de Bakhmut, una referencia poco habitual en las notas oficiales de Kiev a la posibilidad de que Rusia conquiste por completo esta ciudad del este de Ucrania. Horas antes, Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner, que lidera los asaltos rusos para tomar la ciudad, aseguró en un video difundido por su servicio de prensa que sus hombres se habían hecho con el control del barrio central y de la administración de Bakhmut. El vicecanciller alemán Robert Habeck llegó a Kiev hoy en la mañana acompañado de una pequeña delegación empresarial para mantener conversaciones políticas. El ministro de Economía alemán centrará sus conversaciones en el desarrollo y la cooperación en el sector energético de Ucrania. Un número de personas heridas en el atentado con explosivos la víspera contra un bloguero militar en una cafetería de San Petersburgo, perteneciente al jefe del grupo Wagner, subió a 32, mientras que la policía detuvo a una mujer sospechosa de haber matado a Vladlen Tatarsky, según la agencia Interfax. De acuerdo con el parte de esta mañana del Ministerio de Salud de Rusia, 10 víctimas se encuentran en estado grave y entre los heridos hay un adolescente de 14 años. La OPEP Plus conmocionó a los mercados energéticos al anunciar planes para reducir la producción de petróleo en más de 1 millón de barriles por día, a pesar de que el cártel petrolero global liderado por Arabia Saudita dijo anteriormente que mantendría la producción estable. La noticia trae predicciones de $100 por barril de crudo y es probable que aumente la fricción entre la Casa Blanca y Arabia Saudita. Y con relación a esto, Floralicia tiene noticias de última hora. Sí, César, el precio del petróleo intermedio de Texas se disparó en la apertura de este lunes a 6.01% hasta $80.22 el barril, por encima de la barrera de los $80. Después de esta noticia,
También nuestro amigo Antonio de la Cruz nos escribe, los precios del petróleo subieron este lunes en Asia después de que Arabia Saudita y la OPEP Plus anunciaran un recorte de producción y el Kremlin, por su parte, dijo que la decisión de Rusia y de otros países de la alianza OPEP Plus de reducir voluntariamente aún más la producción de crudo ha sido tomada de manera independiente por los países, pero en el interés de todos de estabilizar el mercado mundial. Bien, gracias Floralicia, estas son las primeras noticias que llegan a raíz de este anuncio, pero ¿qué significa un anuncio como este, una reducción de esta envergadura? Vamos a la ciudad de Houston para consultar con todo un experto, como lo es el doctor Francisco Monaldi de la Universidad de Rice. Francisco, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Encantado, César. A ver, ¿qué significa reducir la producción en más de 1 millón de barriles diarios? Ya escuchaste las primeras consecuencias. ¿Qué significa esto? Sí, bueno, como tú dijiste, es una sorpresa para el mercado. El viernes todos los analistas pensaban que se iba a anunciar este lunes un mantenimiento de la producción. Arabia Saudita sorprende al mercado. Es importante entender que aunque el conjunto de países de OPEP Plus ha anunciado casi 1.9 millones en recortes, en realidad estamos hablando de 1 millón más o menos de barriles y fundamentalmente son Arabia Saudita y los otros países del Golfo los relevantes aquí, porque el resto no está cumpliendo con sus cuotas. Entonces cuando anuncian recortes en realidad no están haciendo nada y eso incluye Rusia. Pero esta sorpresa para el mercado sí ha llevado a esta subida de precios de alrededor del 5 o 6%. Y básicamente cambia un poco el panorama, porque lo que veíamos viniendo, lo que estaba pasando el año pasado es que por la reducción muy fuerte que hubo de demanda en China y después este año por los miedos a la crisis bancaria y a los temas de riesgos de recesión mundial, eso digamos que había bajado los precios del petróleo un poco, que habían llegado hasta alrededor de 70, habían recientemente surgido, pero claramente Arabia Saudita está en una posición mucho más agresiva, proactiva, buscando precios más alrededor de los $90. Y la especulación es que fundamentalmente hay dos elementos detrás de esto. Una es que el príncipe de Arabia Saudita necesita muchísimo dinero para estos proyectos faraónicos que él está construyendo y necesita ese flujo de plata. Pero el otro es que Estados Unidos anunció que no iba a comprar petróleo para su reserva estratégica, que se suponía que era como un piso del petróleo que estaba poniendo Estados Unidos, diciendo que si bajaba por debajo de 70 compraba. Entonces, en parte también los sauditas están señalizándole a Washington, ustedes no están cumpliendo con su parte, nosotros queremos precios más altos. Todo esto, Francisco, en un contexto de una guerra en Europa, precisamente con uno de los productores más grandes de ese OPEP Plus, que es Rusia. ¿Qué consecuencias puede tener en ese contexto? Sí, hace algún tiempo conversamos esto, César. Es increíble el cambio de la geopolítica mundial en términos de que Arabia Saudita se alinee de esta forma con Rusia, y es todavía más increíble si lo vemos en el contexto de esta guerra, de esta confrontación abierta entre Rusia y Occidente, Europa y los Estados Unidos, ¿no? Realmente es una cachetada a Occidente que los sauditas digamos, colaboren tan claramente con los rusos, y pone un reto muy importante de nuevo a Occidente para manejar esta complicada transición entre el tema de transición energética por el tema de cambio climático y el tema de seguridad energética generado por esta crisis. Y puertas adentro ya en el escenario doméstico de Estados Unidos, ¿qué consecuencias pueden venir? Depende mucho de cuánto suba el precio del petróleo. Lo que ha subido hasta ahora quizás todavía no tendría un impacto grande. Si, como algunos analistas creen, puede subir a $100, vuelve a poner el precio del petróleo. Imagínate, en un año que ya estamos entrando en campaña electoral, sería muy delicado que otra vez los precios de la gasolina subieran, y pone una gran presión sobre la Casa Blanca para actuar en esta materia, volviendo a digamos, tener que presionar a los sauditas por un lado, y por otro lado pone, por ejemplo, para un país como Venezuela, tiene la ventaja de que pone, digamos, a valer a todos los potenciales productores alternativos en el mundo, incluyendo a Irán y a Venezuela. Ya. Hablando de Venezuela, antes, parece que fue en un pasado muy lejano, más no es así,
había subida de los precios y todos los venezolanos sabíamos eso va a beneficiar al país, va a beneficiar a la industria y va a beneficiar al país en general. De un buen tiempo a esta parte no necesariamente es así. ¿Qué representa este incremento a efectos venezolanos, Francisco? Mira, es un beneficio, pero relativamente marginal. Ciertamente, si el precio sigue subiendo, digamos, favorece geopolíticamente a Nicolás Maduro, pero en términos de los venezolanos, dado todos los escándalos que has visto recientemente, en términos de la cantidad de dinero que no está llegando de lo que se está vendiendo en China, y además de eso, en este momento están reestructurando todo ese sistema para vender. El presidente PDVSA ha parado los contratos. Entonces, todo esto hace que Venezuela lo agarre con, digamos, las velas rotas, este viento favorable, y el país se beneficie muy marginalmente, sobre todo la población en general. Ya. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto. El doctor Francisco Monaldi, economista, especialista en petróleo, profesor en la Universidad de Rice, en Houston. 9:41 de la mañana, una breve pausa y al regreso, nuestro foro en el día de hoy. #Visiones sobre la conquista. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, el reloj indica 9:44 de la mañana. 530 años atrás, los reyes católicos recibieron en la ciudad de Barcelona, con todos los honores, al almirante de la mar Océano, don Cristóbal Colón, quien venía de regreso de haber descubierto América. A raíz de allí, la historia, como sabemos, se partió en dos y con esa suerte de extraño abismo, un abismo que da para un lado y para el otro. Digo abismo porque nos descubrieron o fuimos invadidos, que es todavía una discusión que está acá. El señor Álvaro Carrillo, perdón, el lapsus fue porque son mexicanos los dos, pero el señor Manuel Andrés López Obrador, hoy en el presente le reclama al rey de España por la conquista. Pero curioso, se lo reclama es en castellano, no se lo reclama en náhuatl ni ninguna otra lengua indígena. Y Maduro también anda en algo parecido. Hace un buen rato, estando en Madrid, recuerdo clarito en la librería Pasajes en la calle de Génova, un libro, entre las novedades, me guiñó el ojo y me lo llevé. Imperiofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. Este es un libro fundamental para abordar el tema de la conquista y lo que ha ocurrido después y lo que son los imperios 500 años atrás y en el presente. La autora María Elvira Roca Barea. Vamos a Madrid para conversar con ella. María Elvira, muchísimas gracias por estos minutos que nos está concediendo usted en el programa de hoy. Pues don César Miguel, muchísimas gracias a usted y a su programa por invitarme y darme la oportunidad de casi desayunar en Miami. Bueno, bienvenida, que le tenga buen provecho. Bien hallado. María Elvira, ¿qué se entiende por imperofobia? Bueno, el planteamiento general, digamos, el marco del libro es que existe una aversión generalizada a los imperios que ha impedido realmente que los hayamos estudiado bien. No solamente el imperio español o imperio hispánico, seguramente mejor nombrado como imperio hispánico, sino otros imperios del mundo, es decir, el imperio romano. Fíjese usted, por ejemplo, libros muy recientes y de gran éxito universal, como es el libro de Harari, pues si usted ve las páginas que dedica al Imperio Romano, pues son un ejemplo notable de imperiofobia. Es decir, parece como que solo los romanos, de entre todos los pueblos de la antigüedad, hicieron cosas terribles o malas, ¿no? ¿Y por qué no los cartagineses o los egipcios?
Quiero decir que esta aversión hacia los imperios impide darse cuenta de algo que es una realidad muy evidente, y es que la humanidad, el proceso de globalización en la humanidad ha avanzado a golpe de imperio. Cada gran imperio ha supuesto un movimiento de reconocimiento mutuo, de interacción, de aumento del comercio, de las vías de comunicación, de, en fin, mil cosas, intercambios culturales y de todo tipo. Y entonces, de entre todos los imperios no es único ni aparte el hecho de que el imperio español o el imperio hispánico, le vamos a llamar hispánico, pues ha tenido una prensa especialmente mala, ¿no? Y esto obedece a una serie de razones que son averiguables, son explicables, ¿no? Y bueno, pues ese es el intento de explicar por qué. Ya, vamos a hacer una pausa para que entrar en el caso del imperio hispánico lo abordemos luego. Fíjese usted, el señor Hugo Chávez levanta toda su causa revolucionaria, entre comillas, en Venezuela, la revolución bolivariana, porque él se está oponiendo al imperio. Para el señor Hugo Chávez, en su discurso actual, el imperio es Estados Unidos. Y para su discurso histórico era muy bueno porque Simón Bolívar, o al menos el Simón Bolívar que él ideó y que le presentó al país, se había enfrentado al imperio español. Estamos hablando de una distancia, en este caso, de par de siglos, que por lo visto se mantienen intactos. ¿Por qué esa noción de imperio no envejece? ¿Por qué es como tan necesaria? Y se lo planteó a propósito del imperio de Estados Unidos, que usted ya le alude, lo tocan en el libro. Bueno, la realidad es que ninguno de estos caudillos hispánicos se ha enfrentado nunca a los Estados Unidos. La verdad es que han estado siempre como tales caudillos o con la complicidad o bien con la aquiescencia del gran poder del norte. Es decir, esto es una mera retórica que no resiste 3 minutos de análisis. La parte interesante de esto es realmente por qué se genera en Hispanoamérica el caudillismo, cuál es su origen, qué relación tiene esto con los libertadores, muy notablemente Simón Bolívar, y hasta qué punto ese argumentario anticolonial absolutamente desquiciado, toda vez que hace 2 siglos, no una década, ni 2 ni 3, 2 siglos que ese imperio se acabó, permite aún hacer política aludiendo a él, inventando enfrentamientos con él, inventándolo, porque el imperio no existe, y figurándose cosas tan peregrinas como que España invadió América o México o Venezuela cuando no había México ni Venezuela en el momento, y cuando aquella España era la de hace 500 años. Quiero decir que nadie en su sano juicio se le ocurre pensar que los romanos de ahora sean los del Imperio Romano. A nadie. Pues es absolutamente desquiciado el pensar que los españoles de ahora sean los españoles de los tiempos de Felipe II. Pero esta especie de fantasmagoría histórica que se ha creado y que sigue siendo rentable, y el hecho de que se siga utilizando indica que está tan absolutamente... Mire, la leyenda negra, no sé si lo conoce, hay un chotis muy famoso en Madrid. El chotis es una especie de baile con canción que se baila en Madrid, típico de Madrid, y tiene una letra muy graciosa que dice que tengo un mantón alfombrado, sabe Dios las cosas que me habrá tapado y aún tiene que tapar. Bueno, pues el mantón alfombrado de nuestra historia es esa leyenda negra, que permite a políticos absolutamente ineficaces, por decirlo suavemente, presentarse ante la opinión pública con un carnet de irresponsabilidad, es decir, qué mal lo hago, pero la culpa es del imperio. Y entonces, pues, una vez que esto es eficaz una vez, lo fue en su momento, lo fue cuando se produjo la gran fragmentación. No vamos nunca a intentar explicar en los libros jamás de texto, ni en otros libros, ni en la universidad, por qué cuando se fragmenta el imperio hispánico aparecen 20 y tantas naciones, pero por qué cuando se fragmenta el imperio portugués solo aparece una, por ejemplo. ¿Por qué solo?
aquellos territorios que han tenido libertadores han sufrido una balcanización territorial tan notable, porque no es notable en uno o dos, es notable en veintitantos, que ya es mucho, ¿no? Claro, en fin, que hay un montón de problemas que está muy bien, que estaría muy bien que intentáramos buscar las razones, porque a lo mejor nos ayudaban a clarificar el presente. Pero mientras estemos ahí, estemos todo el santo día diciendo que nos han invadido y que tienen que pedir perdón los españoles de Europa y ese tipo de cosas, pues tiene la parroquia entretenida y mientras tanto, pues yo puedo ser todo lo gobernante corrupto, lo gobernante ineficaz, lo gobernante criminal incluso que quiera, que tengo excusas. Ya. Interesantísimo. Estamos conversando con María Elvira Roca Barea, la brillante ensayista de este libro que realmente impacta, Imperofobia y leyenda negra. Dije que ella estaba en Madrid, pero no, ella está en el Mediterráneo, está en la ciudad de Málaga. Sí, estoy en Málaga, sí. A ver, usted dijo, María Elvira, la mala prensa que ha tenido la conquista española. Y acaba de mencionar el caso de las 27 repúblicas hispanoparlantes que fueron conquistadas por el Imperio Español, y el Brasil, el único país que quedó en este continente que habla portugués. Curiosamente, es de los pocos que no tuvo ni libertadores ni guerras de independencia. Ahora, viniendo al presente, no hay que volver sobre el señor López Obrador ni sobre el señor Evo Morales, porque ya usted los puso en el rincón debido. Pero en el caso de Estados Unidos, a efectos le voy a plantear no de América Latina, sino del resto del planeta. Durante la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial, también se creó una suerte de fobia europea hacia Estados Unidos, que en definitiva fue el país que fue determinante para vencer al Tercer Reich. Me gustaría su opinión al respecto. Bueno, es que los poderes hegemónicos, que son muy fuertes, generan, tanto en los aliados como en los enemigos, o en aquellos que sin ser declaradamente enemigos, pero sí que se ven disminuidos o se ven cuestionados por ese enorme poder, pues no precisamente simpatía, y esto hay que entenderlo, es decir, el fenómeno del antiamericanismo, pues todo el mundo, hay abundante bibliografía en francés y en muchísimas lenguas, y realmente, bueno, Europa Occidental jamás ha tenido presente que ha sobrevivido en 2 ocasiones en el siglo XX gracias a la intervención de Estados Unidos, a la intervención militar y a la intervención económica en ocasiones. Entonces, es un ejemplo muy claro, muy cercano, ¿no?, de este fenómeno de la imperiofobia, pues porque resulta muy desagradable que alguien, digamos, ejerza un poder tan grande y que tenga tan enorme influencia en el mundo, ¿no? Pero ahora que está usted hablando de Estados Unidos ahora mismo es un poder que está ya comenzando a decaer. Y estamos viendo cómo se produce eso que los romanos, bueno, los antiguos llamaban la traslatio imperii, es decir, cómo se produce la mutación, cómo el hegemón de poder muta de un territorio a otro, se está yendo hacia Asia en este momento. China ha emergido como un gran poder transcontinental y se puede ver muy bien cómo se produce ese fenómeno, que en el caso de los territorios que fueron parte de la monarquía hispánica, pues no se ha entendido nunca cómo se produjo su final, y esto se explica por procedimientos de los 27 países que fueron conquistados. Esos países no existían, no pudieron ser conquistados jamás. Esos países no existían. Existían otras organizaciones y algunas fueron conquistadas por los españoles, otras, la más inmensa mayoría, fueron conquistadas por españoles con otros indios. Es decir, se olvida muy fácilmente que la cantidad de españoles que había en América era ridícula y que la capacidad de transporte de los barcos de la época pues no daba más que para unos miles al año. Entonces usted se encuentra con que para en torno a 1580, 1600,
pues ese imperio en América ya abarca 20 millones de kilómetros cuadrados. En la mayor parte de esos kilómetros cuadrados no hay un solo español. Entonces, ¿quién está ahí? Claro, Sí. no es creíble que Hernán Cortés conquistara Tenochtitlán. No, conquistaron Tenochtitlán los totonacas y los tlaxcaltecas y un montón de gente que estaba bastante incómoda con el poder azteca. Y así sucesivamente. Es decir, la mayor parte de la conquista la hicieron los indios, como decía León Portilla, historiador mexicano, la mayor parte de la conquista la hicieron los indios. Y después, cuando ese imperio se acabó, se empezó a contar una historia que ya no tenía nada que ver con lo que había ocurrido realmente. Pero eso no quiere decir que esto no sucediera y la lógica nos lo enseña. A ver, a propósito de lo que dice, hay una biografía de Hernán Cortés maravillosa de Juan Miralles, quien es un historiador mexicano, y ya en el título lo dice todo. Hernán Cortés, inventor de México. El que inventó México fue él. Y el concepto de aztecas ni siquiera viene de allí, sino de historiadores alemanes. Ese concepto comienza a funcionar en la segunda mitad del siglo XIX. Sí. Si en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se produce la gran debacle de México, debacle jamás asumida por su clase dirigente, constantemente obviada, que es el momento en el que México pierde el 52% del territorio con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. No un poco, sino el 52% del territorio, que es mucho perder. Es mucho perder porque se pierde el petróleo de Texas y el oro de California. Es mucho perder. La mitad. Entonces, a partir de ese momento, las élites absolutamente ineficaces mexicanas, criollas, es decir, descendientes de españoles en su inmensa mayoría, o puramente españoles, comienzan a fabricarle a México una identidad diferente para intentar separarla de la gran monarquía hispánica, por la sencilla razón de que la historia de esa gran monarquía fue la historia de una hegemonía larguísima y muy exitosa, y es evidente que el periodo que ha seguido a esa gran hegemonía del imperio hispánico, pues exitoso precisamente no así. México, mientras fue un virreinato, no perdió territorio nunca, y en el momento en que dejó de serlo, en cuestión de poco más de 20 años, pierde más de la mitad del territorio. Sí. María Elvira, aparte de las catástrofes económicas sucesivas. Entonces, empieza un proceso imposible de huida hacia un mundo idílico supuestamente anterior a la llegada de Cortés, que se idealiza y se convierte hay como una suerte de, yo utilizo esta expresión que es de un historiador mexicano, Martín Ríos Salómeno, la aztequización obligatoria de la población mexicana, imposible porque el imperio mexica abarcaba una franja muy, muy pequeña en relación con lo que es la enormidad de México, y a partir de ahí una aculturación bastante intensa de todas aquellas comunidades indígenas que no eran aztecas y que eran la inmensa mayoría, hasta provocar un trastorno absoluto en el interior de México, trastorno totalmente visible a día de hoy. María Elvira, el tiempo se nos ha agotado lamentablemente. Lo comprendo, lo comprendo. Y fíjese, tenía aquí comentarios sobre el elemento religioso, que es fundamental, lo que dijo apenas el pasado jueves el Vaticano al renegar la doctrina del descubrimiento, etcétera, etcétera. Y le comento, hoy se están cumpliendo 75 años de la entrada en vigor del Plan Marshall, ya que usted mencionó lo de la ayuda. Ha sido muy grato conversar con usted, María Elvira. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, señor César Miguel, y buena mañana en Miami. Buena tarde en Málaga. Gracias. María Elvira Roca Barea es la autora de Imperiofobia y Leyenda Negra. Una pequeña pausa y al regreso continuamos con nuestro foro #Visiones sobre la Conquista, pero ahora con otra perspectiva, con dos destacados historiadores, ambos académicos venezolanos, Inés Quintero y Elías Pino Iturrieta. Son las 10:02 de la mañana. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM.
Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 8:55 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias de este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la OTAN acogerá mañana martes a Finlandia como el 31º miembro formal de la alianza, una vez concluido su proceso de adhesión con una ceremonia el mismo día en que se reúnen los ministros de Exteriores aliados en la sede de la organización. Dijo el secretario general aliado James Stoltenberg en una rueda de prensa hoy: mañana acogeremos a Finlandia como el 31º miembro de la OTAN, haciendo a Finlandia nuestra alianza más fuerte. El proceso de adhesión de Finlandia, destacó el funcionario noruego, ha sido el más rápido de la historia moderna de la OTAN. El paso a completarse el martes hará más segura a Finlandia y mucho más fuerte a la OTAN. Bueno, ojalá sea así. Gracias, Flor Alicia. Vamos a la segunda parte entonces de nuestro foro de hoy, #Visiones sobre la conquista. Vamos hasta Caracas, donde está nada más y nada menos que la doctora Inés Quintero. Inés, buenos días. César, Flor, qué bueno verlos, oírlos, tenerlos por aquí, qué chévere. Hace falta un abracito un día de esto. Uy, cómo no, bastante. Y también en la ciudad de Caracas, otro miembro de la Academia Venezolana de la Historia, el doctor Elías Pino Iturrieta. Don Elías, buenos días. Don César y doña Flor Alicia, abrazos y besos, pórtense mal, como siempre. Intentamos. Muy contento de estar con Inés también, por supuesto. Ya. Amigos entrañables. Sí, señor. Así es. 530 años atrás, tal día como hoy, el almirante de la mar Océano, Cristóbal Colón, fue recibido con todos los honores en la ciudad de Barcelona por los Reyes Católicos. Hemos tomado, y venía de su primer viaje a las Américas, y allí se da el reencuentro. Hemos tomado esta fecha para hablar del imperio y de todas esas visiones que tenemos al día de hoy. Previamente estuvimos conversando con la ensayista española María Elvira Roca Barea, autora de un voluminoso ensayo Imperiofobia y leyenda negra, y se ocupa allí de Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, de manera tal de que no es solo el Imperio Español que nos conquistó, sino ese otro imperio, gracias al cual Hugo Chávez, en su discurso populista y demagogo, obtuvo bastante rédito político. ¿Qué es el imperio hoy en día? ¿Qué son, por ejemplo, estos venezolanos dominados por quién? Inés Quintero. No, buenos días a todos, pero mira, realmente el tema del imperio como fórmula política ha dado enormes dividendos políticos, no solamente a Chávez, eso tenemos antiimperialismo de mucha larga data, ¿no? En todo caso, sí creo que el pretexto de pensar en Cristóbal Colón y en los Reyes Católicos, casi 500 años después, nos remonta a lo que sigue siendo y no va a desaparecer y seguirá siendo un tema que, por supuesto, nos atañe a los historiadores desde una perspectiva muy distinta, que es establecer una mirada crítica sobre el problema y no una mirada política. Yo creo que el gran drama con la historia, con la valoración, con los imperios, con el pasado, es que terminan siendo eso, un recurso para el debate político, no para el debate histórico, que es lo que realmente tendría sentido, ¿no? O sea, ¿qué significa históricamente un imperio? ¿Cómo se disuelven? ¿Cómo se resquebrajan? ¿Cómo se transforman? Y no necesariamente un tema de posicionamiento político, que es lo que ha ocurrido con este tipo de temas, ¿no? Con el tema de la sujeción, de la dominación, que terminan siendo eso, una bandera política y no un recurso para el debate y el conocimiento histórico de los procesos que nos anteceden y que nos hacen pensar en cuál es nuestra realidad actual. Me gustaría oír tu primera opinión al respecto, Elías. Nada, pues coincidiendo con lo que dice Inés, los imperios y algunos en particular se han convertido en rehenes de los políticos. Ese es el imperio, rehén de los políticos. Se manejan para sacarle dividendos y para alimentar el discurso de dominación nacional
regional que pretenden establecer o que desarrollan para mantenerse en las alturas del poder. Esta es una historia muy trillada desde antiguo, y ahora, por supuesto, los regímenes populistas lo convierten en un arma arrojadiza. Cualquier cosa es imperio, cualquier cosa depende de unas fuerzas malignas que van a dominarnos y a juzgarnos, porque esa es la misión y la vocación de las sociedades poderosas, los imperios, el imperio romano, el imperio austrohúngaro, el imperio español, y ahora, por supuesto, el imperio americano, el imperio de los Estados Unidos, el imperio yanqui. Estamos ante un manejo de una situación política que necesita distancia de la perspectiva profesional, que hay sociedades que dominan a otras. Evidentemente ha sido así, quizá desde el principio de los tiempos. Ahora, que esas dominaciones se deben entender desde la perspectiva temporal, es decir, desde cuando ocurrieron y no desde la perspectiva anacrónica de nuestros días, también es evidente. Siempre habrá posibilidad de polémica. López Obrador ha pedido en 200 discursos, o en más, porque él habla todos los días, que el imperio español se arrepienta. ¿De qué se va a arrepentir? Es la pregunta. De que fue como fue. Elías Pino, usted se tiene que arrepentir de lo que hizo su abuelo. Perdón, ese fue mi abuelo. Y yo no tengo nada que ver con mi abuelo. Eso pudiera responder el rey de España. Mire, Andrés Manuel, perdóneme usted, pero esas no son cosas mías. Yo estoy en otra situación. Yo estoy bregando con la España industrializada y democrática de nuestros días. En ningún momento tengo yo nada que ver con Hernán Cortés y etcétera, etcétera. Esas son situaciones que por desdicha se van a venir repitiendo, o por fortuna, porque permiten la posibilidad de que nosotros dialoguemos y hablemos. Ahora en ese enredo está metido el papado de Roma. Sí. Esa es la que nos faltaba. El papa en ese sentido es distinto, porque el rey de España no pide perdón. El rey de España se hace el museo como corresponde. Nadie toca ese tema por simple lógica. Ese es un asunto que sucedió. Sí. Pero fíjate, en 1492, no voy a responder yo ahora en la primera década del siglo XXI. En el caso del pontífice es distinto, pues porque como ellos son los dueños, los inventores del calendario, y tienen unas mediciones cronológicas distintas a las de los seres humanos, evidentemente, y también unas virtudes cardinales y unos mandamientos de la ley de Dios que no son las constituciones de las naciones, pues ofrece la posibilidad de arrepentirse de que quemaron a Giordano Bruno, de que las cruzadas y ahora, por supuesto, el descubrimiento de América. Dijo el pasado jueves, llega esta nota, apenas de hace 3 días. El Vaticano renegó de la denominada doctrina del descubrimiento que amparó desde el siglo XV la colonización de América y África. Un movimiento en busca de la reconciliación y que los pueblos originarios exigían a la Iglesia Católica, como es el caso de las tribus canadienses. Muy bien, ahí están pidiendo perdón y como explicaste, Celía, el Vaticano pues está por lo visto por encima de muchas circunstancias, pero los mortales no. Estados Unidos, por ejemplo, sí tiene sentido ese criterio, ya que en el caso latinoamericano y muy puntualmente López Obrador, Hugo Chávez, Díaz-Canel, los Castro, todos son víctimas del imperio ese que está en Washington, D.C. ¿De qué manera por qué podría pedir perdón, si esa lógica funciona, Estados Unidos a la América Latina? Sí, Inés, es para Inés, sí. No, mira, a mí me parece que lo que decíamos inicialmente, ¿no? Que termina siendo un problema de carácter más político que histórico, pero también hay una distancia enorme entre lo que pudo haberse llamado o se denominó el imperio norteamericano o el imperialismo gringo, como sea, los yanquis del momento, a la realidad actual. O sea, Estados Unidos en el momento actual, o sea, hay una cantidad de camisas de fuerza que operan en el mundo actual que generan una manera de relacionarse con la realidad contemporánea, pero lo que sí me parece a mí que es totalmente extemporáneo y que termina siendo un anacronismo y una herramienta de carácter político es pensar que lo anterior, que el pasado pueda ser sujeto a reclamos o a perdones. O sea, distinto es, por ejemplo, lo que significa
eso, la manipulación política que se hace de la historia por parte de estos regímenes populistas, de la misma manera que se ha hecho manipulación política de la historia por parte de los actores de derecha o de los actores, por ejemplo, Franco, las manipulaciones históricas que se hicieron en el pasado y que ahora demandan debates, ¿no? Pero insisto en lo que decíamos inicialmente, o sea, yo creo que la historia tiene un territorio de debate que es necesario, que demanda y que está permanentemente en polémica, o sea, no existe tema histórico que no sea susceptible de ser discutido, pero no con fines de perdón, ni de reivindicación, ni de arreglar cuentas, sino por comprensión de lo que son los procesos históricos. Entonces, cuando se plantean estos temas de perdón y reconciliación, no se está recurriendo a la historia, se está recurriendo más bien a una herramienta de carácter político que permite zanjar, ¿no?, diferencias o que permite resolver temas de carácter político, que al final no tienen que ver con la comprensión de esos pasados ni con la comprensión de lo que son las realidades contemporáneas. O sea, imagínense ustedes al presidente de los Estados Unidos hablando como Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. O sea, eso no tiene el menor sentido, ¿no? O sea, tienen que ver con los momentos de cada una de esas realidades. A mí, de verdad, palabras como perdón y reconciliación me suenan a bolero, a un problema de pareja, ¿no? No de naciones. Fíjate, les quiero plantear lo siguiente. Cuando el señor Putin justifica la invasión de Ucrania y luego la invasión primero de Crimea, y luego de toda Ucrania, uno de sus argumentos es que eso formaba parte del territorio del Imperio Ruso en los tiempos de los zares, que fue luego heredado por la Unión Soviética. Ante esto yo escuché una humorada bastante inteligente que decía, bueno, si es así, los romanos entonces van a reclamar a la Galia francesa, a la Britania británica, a la Hispania, en fin, todo lo que les perteneció a ellos. Fíjate, estamos hablando de anacronismos, pero es el argumento que tiene un individuo de poder en este milenio para invadir a otro país. Allí, ¿qué tenemos por delante, Elías? Mira, tenemos por delante la posibilidad de cualquier disparate, como por ejemplo, para poner las cosas en la hipérbole, como por ejemplo la posibilidad de pedirle a la actual primera ministra de Italia que en Roma, desde el Quirinal, se arrepientan por los horrores de Calígula y de Nerón. Eso es una verdadera estrambótico, pero es así exactamente lo que está pasando. La doctrina, el tema de los Estados Unidos que tú mencionaste hace poco, en el siglo XIX, ellos proclaman la doctrina del destino manifiesto y además la doctrina Monroe, América para los americanos, que es la doctrina del destino manifiesto. Estamos llamados, tenemos una vocación de servicio y vamos a ser benefactores de la humanidad porque esa es nuestra vocación. No es una dominación, es una caridad, una solidaridad que yo le voy a hacer como pueblo escogido, como pueblo elegido. Eso fue en el siglo XIX. Ahora imagínense ustedes, podemos llegar así hasta Nerón. ¿Por qué se firma? Lo tenía aquí anotado, la bula intercetera las dos bulas de 1493. Que determinan la posesión de América o que autorizan la posesión de América por los Estados Unidos. La firma el Papa Alejandro por autoridad de Dios omnipotente, concedida a San Pedro y del vicariato de Jesucristo que ejercemos en la tierra. Probablemente el Papa Francisco no diría semejante cosa hoy, pero en aquel momento era doctrina aceptada y tengo la fecha a partir de la cual fue aceptada. Desde 1215, en el pontificado del Papa Inocencio III, se considera y se acepta el poder temporal del Papa. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a vamos a tumbar la puerta pía en este momento para pedirle, para descubrir una complicidad y una connivencia, por el amor de Dios. Recordemos que aquí están metidos todas las coronas de Europa, y las coronas de Europa, ¿de quién depende la legitimidad de las coronas de Europa? De la bendición papal. Si el Papa los convierte en soberanos por derecho divino, en reyes absolutos, evidentemente hay una dependencia del Papa y el Papa está autorizado porque es la época a hacer estas concesiones, a permitir estas concesiones. Y en el caso de España, para que la gente entienda, lo tengo aquí anotado porque son datos concretos que interesan mucho. Desde
la publicación de las 7 partidas del rey Alfonso X el Sabio, se establece que se pueden ganar señoríos por otorgamiento del Papa y del Emperador. De manera que desde esa época esto es doctrina establecida. Nadie protestó, y la hacen los ingleses, la hacen los franceses, la hacen los portugueses y la hacen los españoles. Entonces, vamos a venir nosotros ahora desde Caracas o desde Miami a decir, mire señores, todo eso está equivocado, ustedes son locos. No, los locos somos nosotros. Porque queremos traspasar las fronteras del tiempo, regresar a la antigüedad para que la historia se haga de acuerdo con nuestro gusto y con nuestro capricho. Muy bien, muy bien. Por cierto, ese papa que dijo todas esas cosas era el Papa Borgia, ¿eh? No muy santo él. Y de conducta moral intachable. Sí, sí. El Papa que da el Papa Alejandro, que además es español. Sí, el Papa Borgia. Sí. Bien, se nos fue el tiempo con ustedes. Siempre hay que calcular mucho más tiempo porque es delicioso conversar. Pero te doy 30 segundos, 32 segundos, Inés, para que le dé cierre a este foro. No, muchísimas gracias. Mira, yo creo que la historia es un terreno de permanente debate y es utilísimo que sea así. Que nosotros estemos discutiendo 500 años después. Este tema no tiene ningún sentido si no es en términos históricos, porque en términos políticos siempre habrá margen para el debate. Así que yo saludo la posibilidad de que la gente entienda que la historia es un tema de reflexión y que la política es un tema de poder. Entonces, bueno, los historiadores no estamos en esta vida para disputarnos el poder, sino para hacer ver las mentiras y las mañas de los políticos recurriendo a nuestro oficio. Queridísimos, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Inés Quintero, historiadora, miembro de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela. Gracias, Inés. ¿Puedes decir gracias? No, un abrazo. Y también en Caracas, también miembro de la Academia Venezolana de la Historia, el doctor Elías Pino. Elías, muchas gracias. Gracias por la invitación, que fue bien bueno que los 4 estuviéramos en este momento hablando cosas que pueden ser de interés. Agradecido por la posibilidad. Muchas gracias. A ti, fuerte abrazo. Elías Pino Iturrieta. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El pasado jueves, 30 de marzo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, el británico Karim Khan, desestimó todos los alegatos del gobierno venezolano y se negó a la solicitud de detener el proceso de investigación, al considerar que no existe justificación alguna para hacerlo. Voceros y representantes de organizaciones civiles compartieron sus apreciaciones en la red del 1 de abril. Entre esas organizaciones está Acceso a la Justicia, que coordina el abogado experto en derechos humanos, Ali Daniels. Ali está en la línea telefónica. Ali, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la entrevista. A ver, ¿qué fue lo que en primer lugar pidió el gobierno de Maduro a la Corte Penal Internacional? Sí, esa pregunta, aunque parezca de perogrullo, es muy importante porque ¿en qué momento nos encontramos ante la Corte Penal? En el momento de que el gobierno pruebe que ha hecho esfuerzos por juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. A eso se limita lo que se está discutiendo ahorita en la Corte, porque el gobierno, alegando el artículo 18 del Estatuto, pidió la suspensión de la investigación diciendo que en Venezuela se sancionan y se persiguen a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Entonces se abrió todo este procedimiento, que es el que nos encontramos ahora, y el 21 de marzo presentó un escrito haciendo 4 solicitudes, 2 de tipo formal, diciendo que la Corte no tenía competencia material y que además no se debió admitir la solicitud de investigación, y otros 2 que tienen que ver con el fondo.
¿Por qué el gobierno pidió lo de decir que no había competencia para que la Corte conociera de estos casos? ¿Y por qué dijo que los criterios de admisibilidad no se cumplían? Entre otras muchas razones, porque el gobierno dice que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad, y cito, ni siquiera superficialmente. Fin de la cita. Entonces, en este sentido, el gobierno dice que además se trata de hechos aislados y que además esos hechos ocurrieron durante una época de manifestaciones violentas. Entonces, todo esto el fiscal lo rebate diciendo muy sencillamente, usted está alegando algo que no puede alegar, en el sentido de que usted no puede pedir, cuando ya estamos en una etapa posterior, este tipo de requerimientos, y pidió que esto fuera sumariamente desechado. Lo de sumariamente es cita textual de lo que dice el fiscal, es decir, este no es el momento para estar hablando de si la Corte es competente o no, esto no se está hablando aquí, usted tiene que hablarme de si efectivamente se está juzgando, sancionando a los criminales responsables de este tipo de delitos. Es decir, y entonces ya yendo al fondo, el gobierno también pide que dice que esos delitos, que aunque no son, ellos no lo consideran crímenes de lesa humanidad, ellos sí lo han enjuiciado y investigado, y además denuncian que la fiscalía... Además, perdón, Ali, se perdió. Sí, Ali, perdón. Es que tus últimas palabras se perdieron en la transmisión. Las últimas, cuando estaba ya por cerrar la idea de lo que le pide y la última solicitud es que pedir que la sala se pronunciara sobre supuestos vicios que la fiscalía cometió durante el examen preliminar. Esas son las 4 solicitudes que hizo el gobierno. Muy bien, Ali. Y entonces el fiscal Khan le dice al gobierno de Maduro, no señor, ¿y qué ocurre? ¿Prosigue la investigación? ¿En qué estado estamos en este momento? Sí. Bueno, el fiscal Khan, que de verdad los escritos son demoledores, porque, bueno, primero le dice, usted no puede estar hablando de competencia y de otras cosas que no corresponden a lo que estamos hablando aquí. Segundo lugar, usted tiene que demostrar si ha juzgado o no a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y entonces el fiscal dice, en vez de remitir expedientes judiciales, porque si ustedes dicen que están juzgando criminales de lesa humanidad, bueno, ¿dónde están los expedientes? El fiscal dice que Venezuela hasta el día de hoy, hasta que se presentó ese escrito, no había presentado documentos emanados de tribunales con copias de expedientes, que serían los únicos medios para demostrar que en Venezuela se sanciona a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Entonces, estamos hablando de que el gobierno ni siquiera le está mandando expedientes de los casos que supuestamente comprueban que en Venezuela se sanciona a estas personas. Y por eso el fiscal concluye diciendo, bueno, como usted no ha mandado eso, y porque además usted señala cosas que no son ciertas, como que, por ejemplo, el hecho de que todas las detenciones que ocurrieron, que se están investigando, que fueron arbitrarias, fueron por un corto periodo de tiempo. Dice, bueno, además que no es verdad, no es cierto tampoco que el hecho de que las que hayan sido de corta duración no impliquen un crimen de lesa humanidad. Entonces, en este sentido, hay otros muchos argumentos que por razones de tiempo obviamente no voy a tocar, pero hay uno que más que sí quisiera destacar, que es el de la tortura, que habla de que como algunas torturas no se hicieron en centros penitenciarios, entonces no son torturas, porque se hicieron fuera del control del Estado. Cuando justamente el fiscal dice, no solamente se hicieron por parte de funcionarios públicos, sino que además incluso hay casos de colectivos señalados. Entonces no... lo que el gobierno venezolano señala no se corresponde, porque en ningún momento el estatuto habla de que la tortura tenga que ocurrir o no en una institución oficial para que sea considerada como tal. Entonces, por eso es que concluye el fiscal que debe continuar la investigación y pide expresamente la autorización de la sala para continuar. Ali, ¿quién le responde por el gobierno de Maduro al fiscal? ¿Quién elabora esos argumentos? Bueno, es una muy buena pregunta, yo no lo sé, me imagino que debe haber asesores externos, pero la verdad es que lo que le estén pagando no lo está justificando, porque sinceramente la pobreza argumental del gobierno es realmente manifiesta. Que se estén elevando peticiones que no corresponden al momento procesal es algo gravísimo, un abogado, o sea, que por ejemplo yo tengo un periodo de prueba y le diga al juez, bueno, hoy tocan pruebas, pero yo lo que quiero es que usted me diga que esto no debió haberse admitido cuando se admitió. El juez me va a decir, usted está faltándome el respeto.
estamos en periodo de prueba, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, estos argumentos con esta, digamos, esta pobre argumentación, lo que demuestra es que el gobierno responde a dos realidades. O no tiene nada que responder, o simplemente quiere evadir su responsabilidad utilizando argumentos que distraigan a la Corte. Pero eso puede funcionar en la opinión pública venezolana, pero no en la Corte. La Corte tiene una misión y la misión es decidir si se cumplen o no los requisitos de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, y con esto se está demostrando que no es así. Muy bien. ¿Cuándo tendríamos esa decisión para juzgarlos? Bueno, el lapso, no existe un lapso. O sea, recordemos que como hubo una masiva participación de víctimas, eso también quisiera destacarlo, César Miguel. Sí. En un país donde el 50% de la población no tiene acceso a Internet, donde existe una autocensura feroz, donde los que hemos pedido que las víctimas colaboren, los hemos hecho siempre por medio de Internet, porque los medios abiertos no hicieron ninguna eco de esta solicitud. Más de 2.000 planillas fueron recibidas en la Corte, y el cúmulo de información de las víctimas fue tal que tuvieron que pedir una extensión hasta el 15 de abril para poder traducir todo lo que se recibió. Y en esto yo quisiera destacar que es la primera vez que las víctimas van a ser escuchadas por la Corte Penal, que es muchísimo más de lo que puede decir cualquier víctima en Venezuela sobre la justicia en Venezuela. Pero dicho esto, vencido ese lapso, no existe un tiempo para que la sala decida. Los casos previos son dos, el de Afganistán y el de Filipinas. El caso que menos se tardó fue 8 meses. Yo creo que en el caso venezolano va a ser mucho menos, pero no podría decir cuánto tiempo. También quisiera aclarar que aunque la sala diga que se decida a favor del fiscal, es decir, que prosiga la investigación, debo también advertir que esa decisión es apelable. Con lo cual, yo creo que estaríamos hablando con mucho de una decisión definitiva o a finales de este año o a principios del año que viene. Hay que ser responsables con esta información. Ali, muchas gracias por estos minutos en esta mañana. Siempre a tu orden. Saludos. Ali Daniels, abogado defensor de derechos humanos, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, habló desde Caracas, 10:35 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio. Establecerse legalmente en los Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia. Ese es el caso de las abogadas de la firma Canero Fadul Immigration, que combinados tienen más de 55 años de experiencia. Ellos te van a apoyar y acompañar y asesorar en todas las etapas del proceso migratorio que hayas decidido. Se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión y naturalización. Llámales al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Y si les dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 305-579-9218. Vamos ahora a la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica está el periodista Jean-Paul Bardellini. Jean-Paul, muy buenos días. Gracias por atendernos. Jean-Paul. Hola, César Miguel, ¿cómo están? Muy buenos días. Un abrazo a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bastante bien, gracias. Leo que el presidente Guillermo Lasso ha autorizado que los civiles lleven armas para su defensa. Dice básicamente habla de todo el país, pero básicamente habla de Guayaquil. Esa es la solución que presenta, armar a la gente para que se defienda por su propia cuenta. ¿Cómo ha sido tomado esto, Jean-Paul? Mal vendida, terrible, porque es mal vendida una idea, además que no es nueva, y el momento político mal leído también, o sea, y ha generado mucho ruido internacional. Créeme, es la 10ª entrevista a medios internacionales en la que participo para un poco como periodista acá en Ecuador poder explicar este lío. Te cuento primero los antecedentes. Desde el 2011 en Ecuador estaba prohibido el porte de armas. Tú podías tener un arma, la tenencia de arma era autorizada con unos requisitos que te entregaba el Ministerio de Defensa y la Policía, pero tú podías tenerlo en tu casa, ¿ok?
el porte estaba negado. Tú no podías andar cargando un arma en cualquier parte por más permiso que la tengas, no podías hacerlo. Y esto generó quejas por parte de las empresas de seguridad privada que decían nuestros trabajadores, los guardias de seguridad privada, tienen problemas de rato de movilizarse porque les quitan el arma o les detienen por portar un arma cuando ellos están yendo a su lugar de trabajo. Entonces las empresas lo que hacían era guardar las armas en el lugar de custodia. ¿Ok? Estos son los pequeños antecedentes. Entonces, se cambia esto en el 2021, se cambia la ley y se permite un porte regulado, que si tú cumples con una serie de requisitos, podrás portar el arma que ya tenías registrada. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué se lee distinto? Porque el presidente primero está en medio de un impeachment, está en medio de un juicio político que ya ha iniciado el día de hoy en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por el posible delito de peculado, al que se lo está acusando por una red de personas vinculadas al gobierno y al presidente que estaban haciendo negocios en las empresas del Estado, especialmente en la empresa Flopec, que es la empresa estatal de transporte de crudo, la flota petrolera ecuatoriana, ¿ok? Entonces, en medio de esto, en medio de una de las peores crisis de seguridad de la historia de este país, donde estamos ya superando solamente lo que va del año, más de 560 víctimas muertos, asesinados por arma de fuego, una serie de secuestros, actos violentos. La semana pasada vivimos algo inaudito, a un trabajador de una empresa, de una joyería, a su guardia de seguridad precisamente, lo secuestran en la noche, lo van a dejar a la mañana siguiente envuelto en tacos de dinamita para cobrar una extorsión, una vacuna que se llama acá. Todo esto está pasando en el Ecuador y el presidente el día sábado se le ocurre decirnos que la solución es modificar el porte de armas para que pueda sacarlo. No es parte, es una herramienta, no es ninguna solución. Y tú y yo sabemos que los países que tienen libre porte de armas de ninguna manera bajan sus índices de violencia, más bien aumentan. Así es, en la larga discusión que hay en Estados Unidos, precisamente por el tema del porte de armas, se ha evidenciado y que tener un arma, portar tú un arma, no te protege del delincuente, todo lo contrario. Jean-Paul, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti también, César Miguel, siempre a las órdenes y lamentablemente seguimos acá en Compromisos en el Ecuador, así que cuando necesites estaré a tu disposición. Un abrazo a todos. Gracias. Jean-Paul Bardellini desde la ciudad de Quito. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Esta mañana temprano, leyendo las noticias de América Latina, me llamó la atención esta. El presidente argentino Alberto Fernández ha prometido este domingo que Argentina va a recuperar, entre comillas, las Islas Malvinas por la vía pacífica. Esta última expresión también entre comillas. Esto lo dijo en una ceremonia oficial en la conmemoración de los 41 años del inicio del conflicto. Fortalezcamos más que nunca nuestro compromiso con Malvinas, más que nunca digamos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Bien, en medio de esto, leo, Argentina cerró el primer trimestre del año con pocas señales concretas en la desaceleración en los precios, el fortalecimiento de las reservas del Banco Central y se achica el margen del equipo económico para cambiar dentro y fuera del gobierno el mal humor por los indicadores sociales. Vamos a hablar de ese mal humor. Vamos hasta Buenos Aires, donde en la línea telefónica está la economista Diana Mondino. Diana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bastante bien. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo cierra Argentina económicamente hablando el primer trimestre? Mira, económicamente tenemos una serie de problemas y esto justifica mucho más que mal humor,
como decías, porque realmente son datos muy concretos y que nos pegan en el bolsillo actualmente, pero sobre todo en las expectativas de lo que pueda llegar a pasar. Mira, Argentina este trimestre ha tenido un aumento en el déficit fiscal, a pesar de que teníamos anuncios de que se iba a reducir, pero no ha sido de esa manera. La inflación también está subiendo. La última medición, que es de febrero, es de 6% y este mes se cree que podría llegar a ser 7% mensual. Y tenemos un nivel de empleo que no mejora. Esto también ha habido recientemente unas mediciones del nivel de pobreza, cuánta gente que era clase media ya no lo es. Entonces, realmente es bastante contundente, no es solamente mal humor. Ya veo. Y las expectativas son bastante pobres. Te agrego una sola cosita más. Argentina ha tenido una gran sequía y en lugar de prever que ante la sequía iba a haber menos ingresos, sobre todo ingresos de divisas, pero mucho menos trabajo, porque no está la actividad propia que lleva el sector agropecuario argentino. Bueno, pues también tenemos un problema ahí muy concreto, focalizado geográficamente, ¿no? En las zonas que tuvieron sequía. Sí. Pero realmente son varios problemas todos juntos. Diana, ¿y qué hace el gobierno del señor Fernández ante esos problemas? ¿Qué ha propuesto? ¿Qué iniciativas ha tomado? Mira, ha tomado muy pocas y las pocas que han tomado han sido contraproducentes. ¿Por qué? A ver, el tema de la sequía, por ejemplo, no es una cosa de un día o dos, es un tema que se viene generando a lo largo, ya llevamos una sequía de casi 3 años, y lo que han hecho es mantener una enorme cantidad de impuestos, en algunos casos subirlos, porque claro, el gobierno le cobra mucho a exportadores y no tiene esos ingresos. Te pongo un ejemplo, a las importaciones de computadoras les han sido 16% los impuestos. A todo lo que esté vinculado con el agro tiene un impuesto indirecto, que es que acá tenemos $2 y solo se le paga con el dólar más bajito. Y a eso le tienes que quitar a su vez los derechos de exportación. Acá tenemos un sistema de impuestos que tú vas pagando anticipado para pagar menos el año que viene, digamos, para no tener que pagarlo todo junto. Bueno, pues acaban de decir que en algunos sectores lo que llevas pagado no te lo van a tomar en cuenta, que tienes que pagar todo junto de todas maneras. Y lo que llevabas pagado, bueno, te lo van a comprar dentro de un año, pero con una inflación del 100%, pues eso no vale nada. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno vale poco, yo diría que es contraproducente, y lo que está haciendo es tomar más deuda en organismos internacionales. Al Fondo Monetario hoy ya debemos 50% más que lo que se debía al comenzar el gobierno y así sucesivamente. Diana, ¿qué proyecciones se hacen entonces, visto este cuadro que nos acabas de dar, digamos, para el cierre del segundo trimestre? Mira, tenemos 2 tipos de proyecciones, para el trimestre y para lo que pueda pasar en el año. Efectivamente, este trimestre va a ser muy duro porque, bueno, por esta cuestión de la falta de producción agropecuaria, que en Argentina, insisto, es un sector muy importante. No es el único, pero bueno, si una parte de la economía está muy cargada, el resto también lamentablemente se ve afectado. Y sin embargo, no es tan serio el problema como pareciera, porque vamos a tener elecciones y hay mucha expectativa de que un nuevo gobierno, simplemente por ser nuevo, aun cuando sea el mismo signo político, aun cuando fuera el mismo partido el que ganara, va a tener que tomar una serie de decisiones bastante rápidas, y entonces hay una expectativa positiva y eso hace que la economía no decaiga. O sea, si alguien tiene problemas en su negocio, dice, bueno, no lo cierro, en 6 meses vamos a estar mejor. Así que extrañamente las elecciones están ayudando mucho al gobierno, en lugar de ser un problema como suele ser en otros países cuando se espera que haya cambios grandes. Diana, Floralicia Anzola, nuestra productora, quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? No,
cómo se siente la población argentina? ¿Cómo se expresa la población argentina sobre esto que está pasando? Porque cuando describes la situación en los impuestos es aterrador. Mira, es muy extraño. Argentina tiene una población que normalmente es muy activa en demostrar sus sentimientos, a favor o en contra. Lo estamos viendo con Argentina, que salió campeón del mundo, en donde hubo manifestaciones masivas de gente de respeto, de cariño, cuando volvieron los jugadores de la selección argentina. El día que volvieron hubo 5 millones de personas que se calculaba saliendo a la calle con banderas, bueno, con una explosión de alegría. Ya. Y sin embargo, es precioso, no, y muy bonito, porque no hubo ningún tipo de problemas, ni disturbios, ni, bueno, siempre hay alguien que toma una cervecita de más, ¿no? Pero no fue algo complicado, ni mucho menos, al contrario, fue muy bonito. Y antes siempre protestábamos mucho, por ejemplo, cuando las jubilaciones, que son muy bajas, exigiendo que subieran, etcétera. Desde que está este gobierno, que es del signo peronista, no ha habido de este tipo de manifestaciones. Una explicación posible es que son manifestaciones organizadas, que no es que la gente espontáneamente salía a protestar. La otra explicación es que todo el mundo se da cuenta que no hay una solución fácil y que protestando y gritando mucho no vas a conseguir. Claro. Pero la principal es cuando vas al supermercado. Esa es la principal preocupación o angustia de un argentino. Hay muchas cosas que son con unos precios que te sorprenden. Ya. Diana, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por llamar y por interesarse en Argentina. A ti por atendernos. Diana Modino, economista, profesora en la Universidad SEMA en Buenos Aires. 10:53 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias ya para cerrar, Flor Alicia? Bueno, César, interesantísimo lo que han descubierto, y es que el presunto globo espía chino que sobrevoló Estados Unidos en febrero pasado era capaz de captar imágenes y recoger algunas señales de inteligencia de emplazamientos militares estadounidenses. Se sabe que el globo pudo transmitir información a Beijing en tiempo real, y el gobierno estadounidense aún no sabe con certeza si el gobierno chino pudo borrar los datos del globo a medida que los recibía, lo cual plantea la cuestión de si el globo pudo recoger información de inteligencia que Estados Unidos aún desconoce. Lo que sí se sabe es que mientras estaba dándose la trayectoria, Estados Unidos pudo actuar para proteger lugares sensibles y censurar algunas señales antes de que el globo pudiera captarlas, según lo que dijeron algunas autoridades a CNN y a NBC, que es la que ha recogido todos estos datos de los que te estoy hablando en este momento. Es interesante porque realmente sí recogieron información. Y hay que comentar pues una noticia lamentable. Ha fallecido Enrique Mendoza. Enrique Mendoza vino del partido COPEI, donde tuvo una trayectoria muy destacada, y fue gobernador del estado Miranda. Siendo gobernador del estado Miranda, en un momento fuerte fue el líder real, natural, del movimiento opositor. Falleció hoy a los 77 años de edad. Enrique Mendoza, venezolano, sí, por supuesto, gobernador del estado Miranda en Venezuela. Bueno, paz a su alma. Viniendo al día de hoy, me llamó la atención, lo comenté temprano, que hay muchas efemérides hoy que tienen que ver con tecnología. Bueno, hoy es el Día Internacional del Celular. ¿Por qué? Porque el 3 de abril de 1973, es decir, hace 50 años, se llevó a cabo la primera llamada en un teléfono móvil. Por eso, hoy es el Día Internacional del Celular.
Y ya son las 10:55 de la mañana. Cerramos por el día de hoy.